Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vamos a aprender en el estudio de hoy qué tipo de hombre fue verdaderamente el rey Saúl. Y no será mi opinión, ni la de algún otro comentarista. Lo vamos a ver en la misma palabra de Dios. Así que no hay debate. Nadie puede estar en desacuerdo porque, si verdaderamente somos discípulos de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, siempre estaremos de acuerdo con Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 14. Primero de Samuel, capítulo 14, y comenzaremos nuestro estudio de hoy en el verso 36. Noten lo que dice en este verso. Y Saúl dijo, descendamos tras los filisteos. Y luego tenemos la palabra laila, que significa noche. Muchos traductores agregan palabras porque quieren que sea fácil de entender. Pero no dice de noche ni por la noche. Simplemente dice noche. Y eso tiene una razón de ser. Sabemos que el que guarda a Israel, la Biblia dice que ni se adormece ni se duerme. Nosotros dormimos de noche, Dios no. Dios siempre está trabajando. Por tanto, lo que aprendemos es esto. Podemos irnos a la cama por la noche teniendo problemas. Podemos estar llenos de ansiedad, preocupaciones y angustia, pero ten algo por seguro. Dios es capaz de resolver ese problema mientras duermes. Nuestro Dios trabaja de noche. Vemos esto remontándonos a un pasaje muy conocido en el libro de Éxodo 12:29, cuando Dios proveyó aquella victoria para los hijos de Israel. ¿Cuándo? Él hirió a los egipcios, a los primogénitos de los humanos y a los primogénitos de los animales, y lo hizo por la noche. Así que la noche es frecuentemente el tiempo para el juicio del Señor. Leemos aquí, otra vez en el verso 36, y Saúl dijo, descendamos tras los filisteos noche, y tomaremos despojo entre ellos hasta la luz de la mañana. Y luego dice, y no quedará ni un hombre de ellos. Así que él quiere traer destrucción total sobre los filisteos. Y noten lo que dijo el pueblo al final de este verso. Dijeron, todo lo bueno, ¿y qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Todo lo bueno, lo que parezca bueno ante tus ojos, haced. Así que lo están animando. ¿Por qué? Porque ellos también quieren que sus enemigos, ¿y quiénes son sus enemigos? Los filisteos. Ellos también quieren que los filisteos mueran. Están dispuestos a ser leales y fieles al rey Saúl, esperando que él les traiga la victoria. Pasemos al siguiente segmento. En la parte final del verso 36, donde leemos, y el sacerdote, así que uno de los sacerdotes allí dijo algo. Y el sacerdote dijo, acerquémonos aquí a Dios. Bien, eso es algo muy sabio. Lo que este sacerdote está diciendo es esto. Si vamos a entrar a la batalla, necesitamos las bendiciones de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Sabes a quién suena muy parecido este sacerdote? Suena muy parecido a Jonatán, quien había dicho anteriormente en este capítulo, la victoria no depende de si hay mucho o si hay poco, sino que la victoria depende de Dios. Jonatán entendió esta verdad, y vemos que también este sacerdote entendió que la victoria viene de Dios. No de acuerdo a lo físico,
sino de acuerdo a que la presencia de Dios esté con el pueblo. Pasemos ahora al siguiente verso, el verso 37. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos y los entregarás en mano de Israel? Pero noten cómo concluye el verso. Final del verso 37, leemos: y nadie respondió en aquel día. Ahora, esta frase, en aquel día, Beyom Jajú, es normalmente un término que se refiere al día de juicio. Y esto es lo que Saúl esperaba, que Dios respondiera y dijera: sí, los entregaré en mano de Israel. Es decir, ustedes saldrán victoriosos, pero no hubo respuesta de Dios en absoluto en aquel día. Y eso fue una señal para el rey Saúl de que había un problema entre el pueblo. Hablaremos más de eso en un momento, pero por ahora mira el verso 38. Saúl dijo: traed aquí a todos, y tenemos la palabra pinot, que significa a todos los jefes del pueblo, para que sepan y para que vean en qué consiste este pecado hoy. Ahora, sabemos cuál fue el pecado, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue que el pueblo comió sangre. Comieron carne, pero con esa carne había sangre. Fue declarado enfáticamente en este capítulo, versos atrás. Pero así no es como Saúl lo vio. Él se refería a algún otro pecado. ¿Cuál pecado? Bueno, recuerden que él hizo que el pueblo, ¿qué parte del pueblo? Todos los hijos de Israel, que tomaran un juramento sobre sí mismos de que nadie comería alimento hasta la noche. ¿Por qué? Otra vez, no hay que especular, la palabra de Dios lo dice, que esto le daría al rey Saúl suficiente tiempo para ejercer venganza y retribución sobre sus enemigos. Esto era la prioridad para el rey Saúl. ¿Por qué? Porque él era un hombre orgulloso. Era egoísta. Pensaba continuamente en sí mismo, en su propia reputación, y quería hacer una declaración aquel día, por lo que dijo: nadie come hasta que yo tenga mi retribución contra mis enemigos. Este era el pecado en el que el rey Saúl estaba pensando. Pasemos al verso 39. Vive el Señor, el que salva a Israel. Y luego tenemos una expresión: incluso, aunque corresponda a Jonatán, mi hijo. Bien, esto nos muestra este modismo aquí. Ki'im significa más bien. En contraste con el verdadero pecado de comer sangre, Saúl estaba diciendo, el hebreo es muy claro, que desde la perspectiva de Saúl, el problema venía de alguien que no honró aquel juramento. Ahora, sabemos algo. Jonatán nunca oyó ese juramento. Él y su escudero estaban en otro lugar, pero dice aquí, incluso aunque corresponda a Jonatán, mi hijo, y luego dice, porque ciertamente morirá. Noten algo. Dice aquí que él ciertamente morirá, pero, vemos algo similar, pero no hubo respuesta en todo el pueblo. Es decir, el deseo de Saúl era que su hijo, piensa eso, que su propio hijo. Saúl estaba diciendo, sé algo, lo veremos en un momento, que él comió y por lo tanto el pecado está en él. ¿Y cuál debe ser el resultado? Bueno, recuerden lo que dijo el rey Saúl. El que coma será maldito. ¿Qué implica eso? Justo lo que estamos diciendo, que Saúl ordenaría la pena de muerte sobre su propio hijo. Esto es lo que él estaba pensando en este pasaje. Pero noten que no hubo respuesta de nadie de entre todo el pueblo.
Esta frase demuestra que el pueblo no estaba de acuerdo con la orden de Saúl, de que su hijo Jonatán muriera, y tampoco lo estaba Dios. Mira ahora el verso 40. Y él dijo a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, es decir, todo Israel estará a un lado, y Jonatán, mi hijo, y yo estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: lo bueno, es decir, la voluntad de Dios, en tus ojos haz. Esto es lo que están diciendo. Están de acuerdo con el rey Saúl en este momento, pero ellos no saben lo que él realmente tiene en mente. Lo descubriremos ahora, versículo 41. Y Saúl dijo al Señor, Dios de Israel: trae, y vemos la palabra tamim, es algo que es puro, algo que es completo. ¿Y qué buscaba él? Bueno, él iba a echar suertes, ese es el contexto, lo veremos en un momento, para descubrir quién es culpable. Y la implicación es que o es el rey Saúl o es Jonatán, su hijo. Ahora sabemos quién piensa el rey Saúl que es el culpable. Él piensa que es Jonatán. Pero noten que dice: Jonatán y Saúl fueron tomados y el pueblo salió. Es decir, esta primera suerte cayó sobre Saúl y Jonatán. Y la implicación es que uno de ellos es el culpable, mientras que la suerte determinó que el pueblo era inocente. O sea, nadie del pueblo rompió el voto. Dios no estaba disgustado contra nadie del pueblo. Continuemos con el verso 41. Y Saúl dijo al Señor, Dios de Israel, de nuevo, el mismo verso, trae, y esta palabra implica que sea completo, trae las suertes completamente. Y descubrimos que efectivamente fueron tomados Saúl y Jonatán, su hijo, mientras que el pueblo quedó libre. Verso 42. Saúl dijo: echad, y esta es una palabra que significa específicamente echad suertes, entre mí y entre Jonatán mi hijo. Y noten que Jonatán fue tomado. La pregunta es esta: ¿era Jonatán verdaderamente culpable? Bueno, aprenderemos algo, y el pueblo aquí de un modo representará la mente de Dios. Lo veremos claramente en un momento, pero sigamos leyendo. Noten lo que dice. Jonatán fue tomado, verso 43, y Saúl dijo a Jonatán: dime, ¿qué has hecho? Y Jonatán le dijo, leemos: he probado con la punta de mi vara que tengo en mi mano un poco de miel. Y noten que dice, he aquí, moriré. Es decir, ¿acaso por hacer eso, ahora seré ejecutado por ti, Padre, por esta acción? Y la respuesta será muy sorprendente. Mira el verso 44. Y Saúl dijo, así haga Dios conmigo, y aún añada más, que ciertamente morirás. ¿Quién? Jonatán, ciertamente morirás. Así que vemos aquí que Saúl quería que su hijo Jonatán muriera. Por causa de su egoísmo, por causa de que Saúl hizo un juramento incoherente, ahora él quería que su propio hijo fuese ejecutado. Mira ahora el verso 45. Pero el pueblo dijo a Saúl, ¿acaso Jonatán morirá, el que ha hecho salvación? Esta gran salvación en Israel. ¿Y qué dijo el pueblo? Una palabra muy importante, jalila. ¿Qué es jalila? Bueno, es muy similar a la expresión griega mi gineto, que significa que esto jamás suceda. Esto es lo que estaba diciendo el pueblo. Bien, normalmente cuando la expresión jalila o en griego mi gineto, que nunca suceda,
Lo que nos está diciendo cuando vemos esto es que algo no es la voluntad de Dios. Así que el pueblo entendió que no era apropiado, no era correcto que Jonatán fuera ejecutado por su padre solo porque comió un poco de miel. Bueno, sigamos adelante. Leamos ahora al final del verso 45, donde dice: «Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza», hablando por supuesto de Jonatán, «que ni un cabello de su cabeza caiga a tierra, pues con Dios Él ha hecho esto». ¿Y qué sabemos? Bueno, el pueblo está diciendo, esto no sucederá, y se lo están diciendo ¿a quién? Al rey Saúl. Están diciendo, de ninguna manera un cabello de la cabeza de Jonatán caerá en tierra. Es un modismo para decir, estamos en tu contra, oh rey. Este es un ejemplo muy poderoso de cómo el pueblo no estuvo de acuerdo con el rey Saúl, con su liderazgo y con su deseo de dar de baja a su propio hijo, a Jonatán. Y vemos que algo pasó. Leemos, mira ahora al final del verso 45, donde dice: «El pueblo», y algunas Biblias otra vez no lo traducen literalmente. No es la palabra para rescatar, sino la palabra para redimir. El pueblo redimió a Jonatán, y noten lo que dice, y él no murió. ¿Por qué? Porque no era lo apropiado. Y lo que vemos aquí es una pista en el texto, porque el pueblo dijo 2 veces lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Y lo que esto nos dice a nosotros los lectores es lo siguiente: no era la voluntad de Dios que Jonatán fuese ejecutado. Como descubriremos más adelante en 1 de Samuel y especialmente en 2 de Samuel, Jonatán era un hombre leal. Fue un individuo que halló gracia y favor delante de Dios. Ahora leamos el versículo 46. «Y Saúl subió de tras los filisteos», es decir, luego de perseguir a los filisteos, y noten algo, ¿tuvo éxito? ¿Qué dijo él? Bueno, él dijo que no quedaría ni un hombre de los filisteos vivo. No quedaría ni un sujeto vivo de entre los filisteos que no cayera muerto aquel día. Pero noten lo que dice al final del verso. «Pero los filisteos se fueron a su lugar, escaparon». Es decir, Saúl no tuvo éxito en ejercer su vindicación y juicio sobre los filisteos. ¿Por qué razón? Todo esto es para informarnos a nosotros, los lectores, que Dios no estaba complacido con el rey Saúl. Pero debemos entender, porque aunque era la voluntad de Saúl que su hijo fuese ejecutado, eso nunca pasó. Ahora leamos el verso 47. «Y Saúl tomó el reino». Noten esta palabra, es una palabra muy fuerte. No dice que él recibió el reino. Eso es lo que esperaríamos con un buen hebreo. Pero no dice eso. Dice, «Y Saúl tomó el reino sobre Israel y peleó por todo alrededor». Es decir, él peleó continuamente alrededor. Donde quiera que iba el reino del rey Saúl, había conflicto, había batalla. Y vemos que esto fue contra todos sus enemigos, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra los edomitas, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y dice, y donde quiera que se volvía, noten lo que dice. De nuevo, debemos prestar atención a la escritura. Dice, donde quiera que se volvía, noten esto, Yoshia, ¿qué significa? Donde quiera que se volvía, la implicación es que él se comportaba perversamente. Esta declaración es muy fuerte. De hecho, cuando estudiaba este pasaje con mi esposa, su Biblia dice algo que realmente desvía a la gente en la dirección incorrecta. Su Biblia dice, donde quiera que él se volvía,
él vencía, es decir, imponía su juicio sobre esos pueblos, los moabitas, los filisteos, los hijos de Amón y los edomitas, pero no es lo que dice. Lo que dice literalmente, y les invito a que no confíen en mí, busquen recursos para estudiar la Biblia. Averigüen sobre esta palabra hebrea y el uso más simple y común de esta palabra, su definición en toda la Biblia hebrea. Y significa, esta palabra reisha o rasha, es un verbo, y significa comportarse perversamente. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo sobre el rey Saúl. Él se comportaba perversamente, donde quiera que se volvía, sus obras eran malignas. Verso 48. Y un ejército él conformó e hirió a Amalec. Y dice aquí que salvó a Israel de la mano de quienes los saqueaban, de quienes saqueaban a Israel. Saúl tuvo algo de éxito, pero lo hizo mediante obras perversas. Bien, hay tiempos de éxito aún para quienes actúan malvadamente. Encontramos aquí que el juicio vendrá, tenlo por seguro. La Escritura dice que tus pecados te alcanzarán, pero eso toma tiempo. Y vamos a ver dentro de algunos capítulos que el pecado de Saúl y su forma de pensar, su egoísmo, su deseo de ser un individuo que se pone de primero a sí mismo, no está de acuerdo con la conducta de un rey justo. Bueno, hablemos un poco más de su familia. Mira ahora el verso 49. Dice: los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y el nombre de sus dos hijas, el nombre de la primogénita, es decir, la hija primogénita fue Merab, y el nombre de la más pequeña, la implicación es de su hija menor, fue Mical. Ahora, Mical será la mujer con la que David se casará más adelante. Verso 50. Y el nombre de la esposa de Saúl fue Ahinoam, que significa mi hermano es agradable. Y esta mujer era hija de un hombre llamado Ahimaas. Y el nombre del capitán de su ejército fue Abner, hijo de Ner, que era tío de Saúl. Y luego descubrimos un poco más acerca de su familia. Dice que Cis era el padre de Saúl y Ner era el padre de Abner, hijo de Abiel. Pasemos ahora a nuestro último versículo por hoy, el versículo 52. Vemos una vez más en ese verso: y hubo una fuerte guerra contra los filisteos todos los días de Saúl. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos entender esta declaración de que hubo una fuerte guerra contra los filisteos todos los días de Saúl? Así es como debemos entenderlo. Descubrimos que el rey Saúl no tuvo un éxito real. Su enemigo principal, y lo veremos en los próximos capítulos, su enemigo principal fueron ciertamente los filisteos. Pero él nunca fue capaz de someterlos. ¿Por qué? Bueno, ya debería saber la respuesta. Por causa de su orgullo, porque era egoísta, porque no era sensible a las instrucciones de Dios. Hizo votos que no debía haber hecho y obligó al pueblo a tomar juramentos que no debió haber instado al pueblo a tomar. ¿Y qué más? Bueno, la razón principal es lo que ya hemos hablado, porque donde quiera que se volvía, se comportaba perversamente. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Así que no debe sorprendernos que Saúl no pudiera consolidar la victoria y someter a sus enemigos, especialmente a su enemigo número 1, los filisteos. Mira otra vez el verso 52. Y aconteció que hubo una fuerte guerra contra los filisteos todos los días de Saúl. Y Saúl vio que todo hombre, y tenemos la palabra Gibor, que significa hombre fuerte o héroe, todo hombre que era hijo de valor
es decir, alguien de integridad. ¿Qué hizo con ellos? Dice aquí que Saúl los añadió a sí mismo. ¿Cómo debemos entender eso? De nuevo, esta frase es un resumen para el lector. Todo hombre valiente, todo el que era un héroe en Israel, todo el que se comportaba con valentía, ¿qué hizo Saúl? Lo tomó para sí. ¿Por qué? Porque él quería que tales hombres estuvieran, como muchos de los comentaristas señalan correctamente, quería que estos individuos estuvieran cerca de él para defenderlo. ¿Por qué? Bueno, quiero darles un principio bíblico, y es este. Cuando somos egoístas, cuando nos comportamos de manera orgullosa, cuando pensamos en nosotros mismos todo el tiempo y nos conducimos perversamente, ¿saben qué se producirá dentro de nosotros? Un espíritu de paranoia. Y esto es exactamente lo que veremos en las semanas y meses venideros. A Saúl como un individuo paranoico. Siempre pensaba que alguien lo quería matar. Y la mayor parte de esto se lo atribuyó a David, el hijo de Isaí, quien será su reemplazo. Saúl constantemente buscaba matar a David, quien era el ungido del Señor. Lo que debemos ver es esto. Cuando me pongo a mí mismo de primero, no tendré paz. Pero cuando me humillo a mí mismo, cuando hago de Dios la prioridad en mi vida, cuando me comprometo con sus planes y propósitos, solo cuando hago eso, entonces veremos las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la paz de Dios y conoceremos el contentamiento. Tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendremos una bendición maravillosa. ¿Cuál bendición? Conoceremos la seguridad del Señor. Eso es lo que puedes tener. Puedes tener seguridad, puedes tener esperanza, puedes creer en las promesas de Dios y en que serás receptor de ellas. Pero para tomar esas bendiciones y promesas, tienes que hacer algo. Debes confiar, depender, apoyarte, poner tu fe en Dios y en la palabra de Dios. Solo cuando hacemos esto, es que conoceremos esa paz interior. Tendremos ese poder de la unción del Espíritu Santo, porque estaremos comprometidos con la voluntad de Dios y no persiguiendo las cosas que nos agradan a nosotros o a los deseos de la carne. El mensaje finalmente es este: cuando caminas con Dios, humildemente, Dios traerá un cambio a tu vida, y todos necesitamos ese cambio. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.